Días, nuestra voz comercial. A ver, me voy con una interpretación jurídico, una interpretación legal de lo que ocurrió con Iván Bernal. En su momento, el candidato Agua Prieta, aquí lo dijimos, fuimos también el primer noticiero que dijimos, hay una aberración legal, ahí hay una mala interpretación de su candidatura porque pudiera ser impugnado debido a que no cumple los 5 años de haber dejado el puesto, de haber colgado el hábito, de haberse retirado como cura. Sin embargo, Iván Bernal decía en su momento, de hecho no tenemos por ahí el audio de Iván Bernal, la entrevista que le hicimos, sería bueno que enriqueciéramos con eso, la entrevista para reproducirla, que en su momento dijo, cuando estuvo aquí, Iván Bernal, no violamos la ley, no hay nada que nos impida ser candidatos a la alcaldía de Agua Prieta, pero aquí él admitió que había ofrecido su última misa en Cabullona, también que los acontecimientos, esa tragedia que fue en julio del año pasado, eh, que marcó también a Sonora, él admitió que había dado una misa, pero legalmente dijo que no estaba impedido. Sin embargo, hay una demanda en donde me comenta el maestro Francisco Zavala, citan toda la demanda, fue de lo que se dijo aquí en Proyecto Puente, pero él me va a interpretar desde lo legal. Una cosa es lo legal, pero otra cosa es lo que hemos criticado lo que hemos criticado y me sostengo, el perfil de hacer política de esa familia en el poder en Agua Prieta que perjudica la democracia en Sonora. Lo dije en su momento, es un exceso si va Vicente Terán y lo reitero, pierde la democracia disfuncional que tenemos, que lo permite, como al estilo de los Moreira en Coahuila. A ver, pero la interpretación legal, Francisco Zavala, expresidente del Consejo Estatal Electoral y experto en temas electorales, ¿frente a qué estamos en esto, Francisco? ¿Qué tal, Luis Alberto? Buenos días. Sí, mira, Luis, lo que pasa es que hace alrededor de dos, 3 días, el Tribunal Estatal Electoral resolvió dejar sin registro al aspirante a la presidencia municipal de Agua Prieta. Básicamente, en sus argumentos, nos dice el tribunal que Iván Bernal fungió como ministro del culto al haber ejercido como encargo en su calidad de párroco de la parroquia de la Sagrada Familia y la capilla María Auxiliadora. También se dice que se ofició misas todavía hasta julio del 2014. Entonces, básicamente, Luis Alberto, se acreditó, según el tribunal, que Iván Bernal no cumplió los 5 años que mandata el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas. Básicamente tenemos algunos elementos que pudieran, ¿cómo te diré?, incluso robustecer el argumento del tribunal. Yo no conocía este dato, pero es interesante. Dentro de la sentencia aparece un oficio que envía el arzobispo de aquí de la Arquidiócesis de Hermosillo, donde informa el 17 de febrero del 2015 a la Dirección de Asociaciones Religiosas un comunicado en el que da a conocer la separación de ministro de culto a Iván de Jesús Bernal Zamora. Entonces, este dato yo no lo conocía, me parece un dato bastante interesante. La defensa siempre por parte de Acción Nacional y de Iván siempre se basó en que él no estaba registrado como ministro de culto ante la Secretaría de Gobernación, llámese la Dirección General de Asociaciones Religiosas, pero hay en el mismo artículo 14, Luis Alberto, también reza que en caso de que las asociaciones religiosas omitan esa notificación o comunicado, tratándose de iglesias o agrupaciones religiosas, se tendrán como ministro de culto a quienes ejerzan en ellas como principal ocupación las funciones de dirección, representación y organización. Son parte de los argumentos que también usó el tribunal para basar su resolución en que el excura Iván Bernal no cumplía con el requisito básico. Mira, Luis Alberto, aquí algo muy claro. Siempre se ha argumentado de que no ofició la misa del accidente de Río Cabullón, que no estaba registrado
la Secretaría de Gobernación. Que no Pero estaba, sí, que, discúlpame Francisco, que no estaba, es que se cortó en los últimos dos. Es el pésimo servicio de Telmex, ¿eh? Traemos un problema técnico de las líneas telefónicas en los noticieros aquí, que me disculpo, ¿verdad? Qué pena que a veces se cortan las llamadas, pero nos rebasa técnicamente, es ya el proveedor. De nuevo, por favor. sí, Luis, te comentaba que la sentencia se basa básicamente en que se acreditó, según el tribunal, se acreditó que Iván Bernal no cumplió los 5 años de haberse separado como ministro de culto. Aquí te repito ahorita que hay un dato interesante que yo no lo conocía, que el arzobispo de la Arquidiócesis de Hermosillo, apenas el día 17 de febrero del 2015, informó a la Secretaría de Gobernación que Iván Bernal se separaba como ministro de culto, ¿verdad? Se acreditó, según el tribunal también, que esta persona, el ex párroco, también estaba al frente de dos capillas o parroquias, que es la Sagrada Familia y la otra que es María Auxiliadora, ¿sí? Y como te comentaba, la defensa siempre se basó en que no estaba registrado Iván Bernal ante la Secretaría de Gobernación, pero el artículo 12 pues también es muy claro, dice que incluso cuando se omite por parte de la asociación religiosa esa notificación, ¿sí?, se va a tener como ministro de culto a quienes ejerzan en ellas como principal ocupación las funciones de dirección, representación u organización. Es el argumento que usó el tribunal, según esto, para acreditar que efectivamente Iván Bernal no cumplía con los 5 años de haberse separado del ministro de culto. Pero a mí, fíjate, siendo un poquito escéptico, Luis, a mí todavía la sentencia me deja mucho que desear, porque se basó en pruebas indiciarias, ¿no? Hay un notario público ahí que se encargó de hacer bastantes interpelaciones y algunos documentos privados los convirtió en públicos. Básicamente fueron todas las entrevistas de radio, medios impresos, lo que llevaron al tribunal a que con pruebas indiciarias tuviera por acreditado esos 5 años, lo cual también me parece una sentencia bastante endeble, ¿no, Luis? Seguramente el Partido Acción Nacional y el excura Iván Bernal pues irán a la sala de Guadalajara a que se resuelva en definitiva este asunto, pero sí me queda claro que hay tela donde cortar. Yo creo que hay agravios suficientes para de perdida que se reponga el procedimiento por estas violaciones de carácter procesal, porque a mí se me hace bastante endeble la resolución. Débil, pues se te hace débil, sí, es decir, sí, es laxa, sí, débil, porque, laxa. Sí, porque la sentencia, Luis Alberto, se pudo haber robustecido. Hay algunas tesis y jurisprudencias de las mismas salas electorales, por ejemplo, una que dice que los ministros de culto son inelegibles, aunque la agrupación o iglesia a la que pertenezcan no está registrada, ¿no? Que básicamente, si hacemos una interpretación analógica y sistemática del asunto, pues aplicaría. Otra también dice claramente que siempre se busca salvaguardar los principios que rigen o que orientan el sistema representativo, democrático y laico. ¿Por qué? Porque los líderes, Luis, los líderes o ministros de culto, pues tienen una incidencia, se dice las jurisprudencias, sobre la comunidad, y se viola el principio que tú comentaste ahorita, el principio democrático de la separación de Estado e Iglesia, previsto en el artículo 130 constitucional, Luis Alberto. Entonces, ¿esta es debatible, Francisco? Es decir, ¿crees que la pueda tumbar el TRIFE? Desde mi punto de vista, en cuanto al fondo, lo veo muy difícil, ¿no? Porque, como te digo, Luis Alberto, si la misa lo hubiera oficiado en el 2000, estamos en el 2015, en el 2010, 2009, la última misa, pues yo te diría que en cuanto al fondo incluso se podría ganar de fondo, pero yo veo violaciones de carácter procesal aquí. Se me hace muy débil la sentencia, basada únicamente en pruebas indiciarias. Hay pruebas testimoniales que un notario público interpela y las vuelve documento público. Hay documentos privados como certificados de primera comunión que los vuelve documentales públicos.
Hay muchas, incluso de tu radio, hay muchas entrevistas hechas por ti. Eres muy citado, Luis Alberto, aquí en la resolución. Uy, Igual me que van a Francisco. demandar porque van a decir que, a ver si no me demandan porque por hacer las entrevistas yo fui el culpable, no les des ideas. A ver, y el agradecimiento es que viste ahorita que viene el pista, te van a demandar. No, ya, te qué vacío, hombre, están más todos paranoicos, ven fantasmas, bueno, en fin, me da como risa. Pero bueno, entonces es endeble, dices, ¿qué te parece si ahorita voy con el corte a las 8:40, a las 9, si escuchamos lo que decía Iván Bernal en su momento? Sí, Aquí, claro, parte de lo que nos decía, no es cuestión legal, no es cuestión de que tenga el permiso de gobernación, va a ser un proceso legal, la ley es clara, pero también soy un ciudadano. A ver, escuchemos recordando lo que decía aquí en los micrófonos de Stereo 100. ¿Qué opinas de, por ejemplo, el abogado Rací Espinosa dice, bueno, primero te pregunto, ¿tienes tú permiso de gobernación para ser candidato o aspirante? Sí, yo creo que esto no es cuestión de que yo lo tenga o no. Yo creo que va a ser un proceso legal que se va a dirimir en tribunales, donde yo creo que según la asesoría legal que es adecuada, la que me han dado, sí puedo ser parte de un proceso electoral, ¿no? Y decía que también era ciudadano con el derecho a ser votado. Pues yo creo que la ley es clara, pero también es clara cuando me dice que yo soy un ciudadano que también tiene derechos, el derecho de votar y de ser votado. Y si estoy apreciando esta oportunidad histórica es porque la asesoría legal adecuada que he recibido me dice que sí puedo contender y que puedo manifestar mi deseo por hacer algo diferente en Agua Prieta, buscar la transformación, que es lo que a mí me interesa. Y él sabía que iba a ser impugnado. Según tú, vas bien. Si te impugnan, ¿estás firme? Estoy 100% seguro, Luis, que podemos y que esto se va a ir a los tribunales, ciertamente, que voy a ser impugnado, estoy seguro, porque allá los de enfrente, los que acabas de mencionar, tienen miedo a que el negocio particular se caiga. Bueno, de familia, ¿no? 8 de la mañana con 54 minutos. Para concluir, Francisco. ¿Francisco? Te reitero lo mismo. Veo una sentencia endeble en cuanto a la cuestión meramente procesal. Creo que sí hay, como diríamos otros abogados, hay carnita para unos buenos agravios en contra de la sentencia. Pero también hay que tener en claro que esto, Luis Alberto, en cuanto a cuando es necesaria legal, cuando tú tienes a una persona como este tipo haciendo campaña o haciendo desde la pre-campaña, siento que no lo cuidaron, Luis Alberto, porque como te digo, la mayoría de pruebas son en base a entrevistas que se dieron en medios locales y nacionales, y a esta persona, como diríamos en el argot, lo fueron empapelando, ¿no? Y esas mismas entrevistas o ese protagonismo de Iván Bernal, pues fue como haciendo su propia tumba, ¿verdad? Luis Alberto, entonces siento que no lo cuidaron sus abogados. Ahí fue basado en pruebas indiciarias de puros medios de comunicación, es donde donde el tribunal argumenta que no cumplió los 5 años de haberse separado del cargo. Y otra cosa, Luis Alberto, siempre los registros o cualquier inscripción en alguna dependencia, hay efectos de carácter que tienen efectos declarativos o otros constitutivos, ¿sí? El registro que este debería de haber tenido en la Secretaría de Gobernación, llámese Dirección General de Acciones Religiosas, es un registro meramente declarativo, no constitutivo. ¿Por qué? Porque él oficiaba misa, Luis Alberto. Entonces, por lo tanto, desde mi punto de vista, es una sentencia que puede ser revocable. De entrada, yo quisiera ver, Luis Alberto, en este tema, aquí en las violaciones a esta ley de acciones religiosas, es la Secretaría de Gobernación la que debe entrar a sancionar. Entonces, posiblemente yo esperaría otro tipo de demandas de carácter penal administrativo. Incluso la Ley General de Delitos Electorales prevé que los ministros de culto no pueden hacer proselitismo político en favor de ningún candidato o partido político. Entonces, yo esperaría, Luis Alberto, más demandas en contra de Iván Bernal. Entonces, ¿no ves por dónde él se pueda restablecerse como candidato? Pues mira, Luis Alberto, otra vez te comento. Yo veo débil la sentencia basada en pruebas indiciarias. Yo creo que esos serían unos buenos argumentos por parte del Partido Acción Nacional, si los hace valer correctamente,
y se pueda revocar la resolución del Tribunal Estatal Electoral. A final de cuentas, Luis Alberto, hay que tener este dato también bien consciente. Iván Bernal es el que va a aparecer en las boletas en junio del 2015 por Agua Prieta, independientemente si se sustituye el candidato. Entonces se puede dar, bueno, interesante el panorama que presentas y veremos si hay audacia para poderlo restablecer dentro de los marcos de la ley. Te agradezco mucho, Francisco. Gracias, Luis. Saludos. Interesante. Francisco Zavala, colaborador de Proyecto Puente, a través de Stereo 100. Corte y vuelvo con más información. Lo que otros callan o no se atreven a decir. Proyecto Puente con Luis Alberto Medina por Stereo 100. Escuchas